Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. El cielo sobre Lima estaba encapotado y la lluvia caía sin previo aviso, transformando las calles en pequeños ríos por los que los peatones intentaban, en vano, mantener el equilibrio. El viento frío soplaba con fuerza, doblando los paraguas y obligando a muchos a correr hacia marquesinas y refugios improvisados. Valeria Mendoza se encogió de hombros dentro de su abrigo ligero y tiró de la correa de Canela, quien sacudía sus patitas mojadas a cada paso. Venía de regresar del mercado, sujetando con firmeza el paraguas floreado que había usado durante años, un regalo de su madre. En el camino se detuvo frente a la panadería donde siempre compraba un pan fresco en los días fríos. Fue entonces cuando notó a un hombre allí, parado bajo la marquesina, completamente empapado. Vestía un traje caro pero arrugado, y sus cabellos oscuros goteaban sobre su rostro mientras sostenía el celular en la mano sin usarlo realmente. Su expresión era adusta, tal vez de cansancio, tal vez de irritación, como si aquella tormenta fuera solo otro problema en un día ya desastroso. Valeria dudó por un instante, pero pronto sintió un impulso natural, como si fuera imposible simplemente ignorar aquella escena. Se acercó un poco y levantó el paraguas en su dirección. «Toma, aquí tienes. Estás todo mojado». El hombre parpadeó unas cuantas veces, claramente sorprendido. Miró el paraguas, luego a ella, como intentando comprender lo que ocurría. «¿Qué?». Frunció el ceño, sin disimular su confusión. «Paraguas», repitió Valeria, meneando el objeto hacia él. «No hace falta que te quedes ahí como un pollo empapado». Canela ladró suavemente, sacudiéndose las gotitas de lluvia de su pelaje. El hombre bajó la mirada hacia la perrita y finalmente soltó un suspiro. Tomó el paraguas con cierta reticencia, como si no estuviera acostumbrado a recibir ese tipo de amabilidad. «Gracias, yo...». Se rascó la nuca pareciendo un poco incómodo. «¿Te lo devuelvo después?». «No hace falta, en serio. Vivo cerca. Ya casi llego», respondió Valeria sonriendo. «Solo no lo pierdas, ¿eh? Tiene historia». El hombre sostuvo el paraguas, aún aturdido, y observó cómo Valeria se alejaba, tirando de Canela por la correa. Él permaneció allí, parado, viendo a la joven desaparecer entre la lluvia. Por alguna razón, sintió que ese encuentro, por breve que hubiera sido, aún tendría algún significado. En los días siguientes, Valeria dejó de pensar en el hombre del paraguas. Su rutina seguía como siempre: levantarse temprano, dar clases, corregir redacciones, jugar con Canela y, una vez por semana, asistir a su clase de baile de salón. Había comenzado a bailar por insistencia de una amiga, pero con el tiempo llegó a gustarle. Era un momento solo para ella, en el que podía olvidar las cuentas por pagar, las preocupaciones del trabajo y los desafíos de ser profesora en una escuela pública. Aquella noche, el estudio estaba lleno. El profesor anunció que comenzarían los ensayos para un showcase de tango y que todos serían emparejados con un compañero fijo. Valeria ajustó la barra de su falda y esperó ansiosa el nombre que sería llamado junto al suyo. Cuando el instructor pronunció Martín Castillo, un escalofrío recorrió su espalda. El nombre no le resultaba familiar, pero al voltear para encontrar a su pareja, sus ojos se abrieron de inmediato. Ante ella, vistiendo ropa casual, pero conservando ese aire serio e introspectivo, estaba el hombre del paraguas. Martín también la reconoció al instante. Hubo un breve silencio entre ellos, una especie de sorpresa compartida que ninguno supo romper. Fue él el primero en hablar, con una leve sonrisa en el rostro. «Parece que tienes la costumbre de aparecer en los momentos inesperados». Valeria se rió, meneando la cabeza. «Yo iba a decir lo mismo».
¿Y qué? ¿Lograste mantener el paraguas a salvo o fue víctima de la primera ráfaga de viento? Martín metió las manos en los bolsillos y apartó la mirada un segundo antes de responder. Está intacto. Y debo admitir que fue una de las pocas cosas buenas que me ocurrieron esa semana. Valeria percibió que había un peso en esas palabras. No preguntó nada, pero sintió que había algo más detrás de la expresión de él. Antes de que pudieran continuar la conversación, el profesor llamó la atención del grupo y pidió que las parejas se posicionaran. Valeria y Martín se miraron una última vez antes de acercarse y entrelazar sus manos. El primer contacto físico entre Valeria y Martín estuvo marcado por una silenciosa vacilación. Ella sintió la mano de él sostener la suya con firmeza, pero sin rigidez, como alguien acostumbrado a tener el control de todo a su alrededor. El profesor explicó que, en el tango, la conexión entre los compañeros era más importante que cualquier paso técnico. Era necesario tener confianza, algo que no se construía de la noche a la mañana. Valeria, que ya tenía cierta experiencia en la danza, lo sabía. Martín, en cambio, parecía completamente fuera de su zona de confort. Cuando dieron los primeros pasos, se movió de manera rígida, casi mecánica, como si su propia mente se negara a seguir el ritmo de la música. «Estás tenso», comentó Valeria, intentando ocultar una sonrisa. «No estoy acostumbrado a ser guiado», respondió Martín con una leve sonrisa tratando de disimular el malestar. «Pero tú eres quien guía», corrigió ella, levantando la ceja. Martín soltó un suspiro e intentó relajar los hombros. El profesor pasó junto a ellos y observó atentamente por unos segundos antes de dar un consejo práctico. «Martín, olvida que estás bailando, olvida los pasos. Solo escucha la música y siente la conexión con tu compañera». Él asintió, pero Valeria se dio cuenta de que no era tan sencillo para él. Con cada nuevo movimiento parecía luchar contra sí mismo, contra una rigidez que iba más allá de la danza. Eso la hizo preguntarse, ¿qué tipo de vida llevaba para ser tan cerrado? El ensayo continuó, y poco a poco, la resistencia de Martín fue cediendo. No es que se hubiera convertido en un bailarín de la noche a la mañana, pero lo que comenzó como una serie de pasos robóticos se transformó en algo más fluido, más conectado. Valeria sintió cuando él dejó de preocuparse tanto por la técnica y empezó a entregarse al momento. Se dio cuenta de que, de repente, él se movía sin tener que pensar, solo sintiendo la dirección que ella marcaba. Cuando el profesor dio por finalizada la clase y las parejas se separaron, Valeria y Martín permanecieron un segundo más allí, respirando profundamente, absorbiendo lo que acababa de suceder. «Eso fue interesante», murmuró Martín, mirándola como si intentara entender qué había sido diferente en ese instante. «Yo diría que fue un progreso», bromeó Valeria. Esta vez, Martín no apartó la mirada. En lugar de eso, sonrió de una manera que le resultaba poco habitual. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, algo había cambiado. Cuando Valeria llegó a casa esa noche, sintió un cansancio distinto. No era solo el desgaste físico de la danza, sino una especie de fatiga mental, como si hubiera pasado demasiado tiempo tratando de descifrar a Martín Castillo. Tiró su bolso en el sofá, se quitó los zapatos y soltó un largo suspiro. Canela corrió hacia ella, animada como siempre, y Valeria se agachó para acariciar su cabeza, sintiendo el reconfortante calor del suave pelaje. Pero su mente estaba lejos. La forma de ser de Martín la intrigaba más de lo que quisiera admitir. Él no era solo un hombre cerrado. Había algo en él, una especie de peso invisible, como si cargara el mundo sobre sus hombros y estuviera acostumbrado a que nadie lo notara. ¿Por qué eso la incomodaba tanto? Tal vez porque de alguna manera ella comprendía esa postura, el miedo a confiar, el recelo de permitirse sentir,
Valeria también lo conocía. Su propio pasado le había enseñado que abrirse a alguien significaba dejar espacio para decepciones. Al día siguiente, mientras corregía las redacciones de sus alumnos en una cafetería cercana a la escuela, su mente volvía a la danza de la noche anterior. ¿Qué tanto pueden cambiar las cosas en un solo encuentro? Si alguien le hubiera dicho que ese hombre, a quien había prestado un paraguas, ahora sería su pareja fija de tango, habría reído ante la absurda coincidencia. Pero allí estaba ella, leyendo la misma línea de un texto por tercera vez, porque su mente insistía en divagar sobre la imagen de Martín sosteniendo su mano, intentando liberarse de su propia rigidez. Valeria nunca creyó mucho en el destino, pero admitía que aquello era, como mínimo, extraño. La siguiente clase de tango llegó más rápido de lo que esperaba. Esta vez, Valeria se preparó para lo que vendría. Al llegar al estudio, encontró a Martín ya allí, ajustando su postura frente al espejo. Se notaba que estaba decidido a mejorar. El profesor explicó que trabajarían la conexión entre las parejas, la sintonía de los movimientos sin pensar demasiado. Cuando Valeria y Martín se posicionaron, él respiró hondo antes de tomarla por la cintura y dar el primer paso. Esta vez había menos resistencia. Aún era algo extraño, algo mecánico, pero ya no existía la vacilación inicial. En cierto momento, Valeria notó que Martín la observaba con una atención excesiva, como si tratara de descifrar algo en ella que iba más allá de la danza. Los ensayos se convirtieron en un ritual inesperado en la rutina de Martín y Valeria. Lo que antes era solo un compromiso casual, un curso de baile para despejar la mente, ahora parecía tener un peso distinto. Al principio, Martín se movía con la rigidez de alguien que no estaba acostumbrado a ceder el control, pero Valeria comenzó a notar pequeños signos de cambio. La manera en que ajustaba su postura, cómo su toque se volvía menos vacilante, cómo sus ojos seguían los de ella en los espejos de la sala. Aún así, algo en él seguía cerrado. Con cada error, su expresión se volvía más pesada, como si fallar fuera algo inaceptable. Valeria notaba los músculos de sus hombros tensarse cada vez que un paso salía mal, como si eso significara más que un simple ensayo, como si se tratase de una batalla interna que él libraba consigo mismo. Esa noche, tras un giro mal ejecutado que hizo que ambos perdieran el equilibrio por un instante, Martín soltó un suspiro profundo, frotándose el rostro con frustración. Valeria, en cambio, solo se rió y ajustó su postura antes de mirarlo. «Te lo estás tomando demasiado en serio», comentó, cruzando los brazos. Martín apartó la mirada un segundo, respirando hondo. «No me gusta equivocarme», admitió, con voz baja pero firme. «¿Y a quién le gusta?». Valeria arqueó la ceja. «Pero equivocarse es parte. En el tango no solo se aprende con los pasos correctos, sino también con los errores. Así es como dos personas encuentran su ritmo». Martín guardó silencio por un instante. Entendía perfectamente el concepto de precisión, de control absoluto. Su mundo se regía por ello, pero allí, en esa danza, la lógica no aplicaba de la misma manera. Era un juego de confianza, y la confianza nunca fue algo que él otorgara con facilidad. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró en una situación en la que no podía simplemente comandar todo solo, y eso lo llevó a mirarla con otros ojos, no solo como compañera de baile, sino como alguien que, de alguna manera, estaba logrando romper sus barreras, paso a paso. Los ensayos continuaron en los días siguientes y poco a poco algo cambió entre ellos. Valeria se dio cuenta de que Martín no era solo alguien meticuloso, sino alguien que necesitaba estar seguro antes de confiar, antes de permitirse equivocarse. Al principio, él apenas hablaba de sí mismo, manteniendo las conversaciones centradas en los pasos y correcciones técnicas. Pero a medida que se fueron acostumbrando a la presencia del otro,
La barrera se volvió más frágil. Empezó a hacerle pequeñas preguntas sobre su vida, sobre Canela, sobre cómo había comenzado a bailar. Preguntas simples, pero que llevaban algo más. Valeria respondía con naturalidad, sin presión, como si dejara fluir la conversación. Una noche, después de un ensayo particularmente intenso, se sentaron en el banco de madera del estudio para recuperar el aliento. Martín se pasó una toalla por la cara antes de volverse hacia ella. «Tienes talento para esto, pareces bailar de toda la vida». Valeria sonrió, ajustándose la falda. «Empecé por casualidad. Quería algo para aliviar el estrés del trabajo y, bueno, terminé quedándome». Martín asintió, observándola por un instante antes de comentar. «No puedo imaginarte estresada. Pareces alguien que siempre tiene todo bajo control». Ella soltó una risa suave. «Ah, si supieras», dijo, meneando la cabeza. «¿Y tú? ¿Nunca has bailado antes?» Él vaciló, un momento, como si ponderara si valía la pena responder. «No, nunca tuve tiempo para eso. Mi mundo siempre fue diferente». Valeria percibió que había más en esa respuesta de lo que él estaba dispuesto a admitir, pero por alguna razón no insistió. En el fondo, sintió que Martín aún estaba probando hasta dónde podía abrirse. Con el pasar de los días, el baile dejó de ser solo un ensayo técnico y se transformó en algo más profundo. El tango requería cercanía, sintonía, y sin darse cuenta, los pasos iban revelando más de cada uno que las palabras intercambiadas. Valeria notaba cómo Martín mantenía una postura rígida en los primeros minutos, pero poco a poco iba cediendo, como si estuviera aprendiendo, aún de manera inconsciente, a confiar en ella. En cierto momento, mientras ensayaban una secuencia más compleja, él la sostuvo por la cintura para evitar que perdiera el equilibrio. El toque fue firme pero delicado, y duró un segundo más de lo necesario. Valeria levantó la mirada y por primera vez percibió en sus ojos un brillo distinto, algo que parecía intentar ocultar, pero que por un instante se le escapó. «Mejoraste bastante», dijo Valeria, intentando romper la tensión repentina. Martín esbozó una leve sonrisa, un raro momento de relajación. «Eres una buena profesora». Ella rió, acomodándose el cabello que se había soltado del moño. «Soy paciente, lo cual es diferente». El ensayo continuó, y conforme avanzaba la noche, Valeria empezó a verlo de manera distinta. Ya no lo veía únicamente como su pareja de baile. La forma en que se esforzaba por mejorar, cómo prestaba atención a los mínimos detalles, cómo a veces parecía querer decir algo, pero desistía en el último segundo. Todo ello la hacía desear conocerlo más allá de lo que él dejaba ver. Sin embargo, sabía que dar un paso más allá de la danza requeriría tiempo, y la paciencia nunca había sido su fuerte. Los ensayos se convirtieron en parte de la rutina de ambos, y sin darse cuenta, el tango comenzó a ser algo más que un baile. Valeria y Martín desarrollaron una conexión sutil, algo que trascendía los pasos marcados o la cercanía física exigida por la coreografía. Aún así, ninguna conversación fue más allá de lo básico. Ninguno de los dos dio un paso extra a lo ya establecido. Hasta que, una noche, al finalizar el ensayo, Martín rompió el silencio de manera inesperada. «¿Quieres tomar un café?», preguntó de forma directa, sin la confianza habitual de un simple convite. Valeria arqueó la ceja, sorprendida. «¿Café?», repitió, como queriendo asegurarse de haber entendido bien. Martín apartó la mirada un instante antes de asentir. «Sí, no hace falta que sea ahora. Solo algún día de estos». Ella lo miró durante unos segundos, intentando comprender qué significaba aquello. No era un convite cargado de segundas intenciones, ni parecía algo ensayado. Era casi como si él estuviera probando sus propios límites. «Está bien», respondió, con una leve sonrisa. «Pero yo escojo el lugar». Martín
Sonrió de reojo, como si hubiera ganado una batalla interna. Esa noche, Valeria salió del estudio con una sensación extraña. No sabía explicar exactamente qué estaba ocurriendo entre ellos, pero sentía que algo cambiaba. El tango los acercaba físicamente, pero poco a poco parecía derribar barreras más grandes. Con el convite del café pendiendo entre ambos, algo cambió en su forma de interactuar. En los ensayos siguientes, Martín parecía menos rígido, más presente. Valeria notaba pequeños detalles. La manera en que se pasaba la mano por la nuca cuando algo le incomodaba, la forma en que sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con atención, como si intentara memorizarla. Al mismo tiempo, ella se veía cada vez más interesada en conocerlo, más allá del impecable traje y la postura controlada. Un día, entre un paso y otro, se atrevió a preguntar: ¿siempre has sido así, tan serio? Martín levantó la ceja, como si no lo esperara. Así como, cerrado, como si llevaras el peso del mundo. Él vaciló antes de responder. Por un instante, Valeria pensó que simplemente ignoraría la pregunta. Pero entonces, para su sorpresa, él soltó un suspiro y dijo: creo que es un hábito. Cuando te acostumbras a no confiar en las personas, terminas convirtiéndote en ello. Había algo en la forma en que dijo eso que hizo que ella sintiera un nudo en el pecho. No era una frase al azar, era algo real. Bueno, Valeria se enderezó y le tocó levemente el hombro, como queriendo romper el ambiente tenso. En el tango, confiar es parte del juego. Si no confías en mí, los dos acabaremos en el suelo. Martín finalmente soltó una risa suave, un sonido poco frecuente, pero que le pareció genuino. Entonces, tendré que trabajar en eso. Valeria sonrió y, sin pensarlo, tomó la mano de él. No fue un gesto vacilante o inseguro. Por primera vez, no tuvo miedo de sostener aquello que deseaba. Martín entrelazó sus dedos con los de ella, apretándolos suavemente, como si dijera que la decisión estaba tomada y que él no iría a ninguna parte. En los días siguientes, la relación entre Valeria y Martín se profundizó de manera natural. Los encuentros en el café bohemio se volvieron aún más frecuentes, sin necesidad de pretextos. Valeria dejó de fingir que no extrañaba los mensajes suyos, y Martín, por su parte, ya no tuvo que ocultar su interés en los pequeños detalles de la vida de ella. Hablaban de libros, reían de películas antiguas, paseaban con Canela y Sombra, quienes gradualmente aprendieron a tolerar la presencia del otro. No había prisa ni la necesidad de demostrar nada a nadie. Lo que tenían era real, y eso bastaba. Con el tiempo, Valeria empezó a comprender que el amor que construía con Martín no se medía en gestos grandiosos o promesas exageradas, sino en la constancia. Él estaba allí, en los detalles, en el café que pasaba a recoger para llevarle antes del trabajo, en la manera en que escuchaba sus historias sin interrumpirla, aun cuando se tratara de sus alumnos, de los libros o de las pequeñas frustraciones del día a día, en cómo se adaptaba a su rutina sin intentar cambiarla, respetando sus espacios e inseguridades. Valeria, que siempre había temido volverse dependiente del otro, comprendió que estar con alguien no significaba perder la propia identidad, sino compartir parte de ella con quien supiera valorarla. Martín, por su parte, descubrió que la felicidad no residía únicamente en el éxito o en controlar todo a su alrededor. Aprendió que el consuelo podía hallarse en cosas pequeñas, como pasar tardes despreocupadas junto a Valeria, compartir silencios sin prisa o simplemente observar cómo se iluminaba cuando hablaba de aquello que amaba. Por primera vez en años, se sentía libre para ser él mismo, sin tener que ajustarse a expectativas externas. Ya no era solo Martín Castillo, el empresario millonario. Con Valeria, él era simplemente Martín, y eso era suficiente. Pasaron los meses, y lo que parecía improbable
se convirtió en parte de su cotidianeidad. La diferencia social, que antes pesaba tanto, dejó de ser una barrera. Valeria ya no sentía la necesidad de encajar en el mundo de Martín, porque se dio cuenta de que él nunca quiso moldearla para eso. Y Martín, a su vez, encontró un refugio en la sencillez de su vida juntos. Construyeron una relación sólida, basada no en apariencias, sino en el respeto, la compañía y un amor genuino. Una tarde tranquila, meses después de aquel reencuentro en el parque, Martín y Valeria caminaban lado a lado, acompañados por Canela y Sombra, quienes, sorprendentemente, se habían vuelto inseparables. El sol dorado pintaba el cielo con tonos cálidos y el aire fresco transmitía la sensación de que todo estaba exactamente como debía ser. Valeria miró a Martín y sonrió, recordando cómo había empezado todo. Un paraguas prestado, un pequeño gesto que los unió de forma inesperada. ¿Te has parado a pensar en lo diferente que podría haber sido todo si no te hubiera dado ese paraguas?, preguntó, divertida. Martín soltó una risa suave y la miró con cariño. Lo habría arreglado, pero admito que me gusta más la versión en la que tú apareciste. Valeria rió, meneando la cabeza. Sabía que el destino podía ser impredecible, pero también que al final las mejores historias no comienzan con planes perfectos, sino con encuentros improbables. No había necesidad de promesas grandiosas ni declaraciones exageradas. Lo que tenían era real, sólido, y eso era más que suficiente. Mientras caminaban, juntos, sin prisa, Valeria sintió que por primera vez en mucho tiempo no había más miedo en su interior. Solo la certeza de que estaba exactamente donde quería estar. Más tarde, Martín invitó a Valeria a acompañarlo a una gala benéfica, su primer evento público como pareja. Valeria dudó, pero finalmente aceptó. En la noche del evento, vistiendo un elegante vestido azul que él le había regalado, enfrentó miradas curiosas y susurros malintencionados. Sin embargo, nada la molestó tanto como la repentina aparición de Isabel, la exprometida de Martín. Con una sonrisa venenosa, Isabel se acercó a ellos, dejando claro que no veía a Valeria más que como un capricho pasajero para un hombre aburrido. El comentario de Isabel golpeó a Valeria como un golpe invisible, de esos que no dejan marcas físicas, pero se infiltran en la mente y pesan en el corazón. La sonrisa de la exprometida era fría, calculada, como si supiera exactamente dónde atacar. Se acercó, sosteniendo una copa de champán con una elegancia ensayada, y lanzó su sentencia con una aparente simpatía. ¡Qué encantador, Martín! Siempre tan generoso con los menos afortunados. Valeria sintió cómo sus músculos se endurecían. Las palabras fueron dichas en un tono suave, pero el significado detrás de ellas era cortante. Las miradas de los presentes no ayudaban. Algunas mujeres murmuraban entre sí, evaluándola de pies a cabeza, como intentando comprender qué hacía alguien como ella allí. Nunca le importaron los estatus, las etiquetas o el dinero, pero en ese momento se sintió desplazada, como si hubiera irrumpido en un territorio al que no pertenecía. Al percatarse de la tensión en el rostro de Valeria, Martín reaccionó de inmediato. Dio un paso adelante y con voz firme y sin titubear dijo: «Isabel, no es suficiente lo que ya hiciste. No intentes proyectar tus propias intenciones en los demás». La exprometida soltó una risa baja, tomó un sorbo de champán y, inclinando la cabeza con fingida inocencia, replicó: «Oh, Martín, solo estoy siendo realista. Sabes tan bien como yo que este tipo de cosas nunca duran». Valeria sintió que algo se revolvía dentro de ella. No era solo el veneno de Isabel, sino lo que aquellas palabras despertaban en su interior. La sombra de su pasado se proyectaba en el presente. La historia de su madre se repetía en su mente como un eco. Su padre también había elegido un mundo distinto, dejando atrás a una familia que no encajaba en sus ambiciones. Ella no quería ser esa mujer. No
Quería ser alguien que algún día fuera descartada cuando dejara de encajar en ese universo. El aire en el salón pareció volverse más pesado, asfixiante. Necesitaba salir de allí. Sin pensarlo mucho, tomó su bolso y se volvió hacia Martín. «Me voy». Él frunció el ceño, extendiendo la mano para detenerla. «Valeria, no dejes que ella...» «Necesito tiempo», interrumpió ella con voz entrecortada pero firme. «Necesito saber si puedo lidiar con esto». Martín se quedó quieto, viéndola alejarse. Quiso seguirla, decirle que nada de aquello importaba, que Isabel era solo un fantasma del pasado tratando de envenenar el presente, pero sabía que Valeria libraba una batalla interna mayor de lo que él podía detener. Así, contra todos sus instintos, la dejó ir. En los días que siguieron, Valeria se encerró en sí misma. Evitó cualquier contacto con Martín, no porque no lo extrañara, sino porque necesitaba comprender lo que realmente quería. La noche de la gala había dejado cicatrices invisibles, reabriendo viejas heridas que creía ya sanadas. El miedo a repetir la historia de su madre, a ser solo un capítulo pasajero en la vida de alguien como Martín, la consumía. Sin embargo, su ausencia era un peso constante en su pecho. En el fondo, sabía que Martín no era como su padre. Nunca la trató como si le hiciera un favor, ni la hizo sentir inferior. Al contrario, siempre respetó su espacio, sus decisiones y nunca intentó cambiarla. A pesar de la distancia, Martín nunca desapareció por completo. Cada semana, sin falta, Valeria encontraba un pequeño ramo de flores en la puerta de su departamento. Eran siempre las mismas flores, lirios blancos, acompañados de una nota sencilla, firmada solo con «Tuyo, M». Él no llamaba la atención, ni insistía, pero los billetes estaban siempre allí, como un silencioso recordatorio de que aún la esperaba. Al principio Valeria trató de ignorarlos, dejándolos en la mesa sin mucha atención, pero con el tiempo notó que sus ojos siempre buscaban aquel pequeño sobre antes, incluso de abrir la puerta. Fue una noche en la que su madre rompió el silencio que Valeria trataba de mantener en su interior. «¿Hasta cuándo vas a fingir que no sientes nada?», preguntó mientras preparaba un té en la cocina. Valeria apartó la mirada, jugueteando distraídamente con la taza en sus manos. «No es tan simple, mamá». «¿Qué no es simple? ¿El hecho de que estés enamorada o el hecho de tener miedo de admitirlo?». La pregunta quedó en el aire, pesada. Valeria no respondió, porque en el fondo sabía que su madre tenía razón. Esa conversación se quedó martillando en la cabeza de Valeria durante días. Trataba de ignorarla, pero la verdad era que huir de Martín no la hacía más fuerte, ni protegía su corazón. Solo la hacía más infeliz. Cada mañana sin sus mensajes, cada noche sin los ensayos de tango, cada café solitario en su lugar favorito, hacía que su ausencia se volviera insoportable. En el fondo, ella sabía que la duda no era sobre Martín, sino sobre ella misma. El miedo a confiar, a entregarse a algo que pudiera lastimarla, la hacía dudar. Pero había algo que no podía negar. Martín nunca dejó de insistir en ella. Fue entonces que, una tarde de primavera, mientras paseaba con Canela por el parque, algo inesperado sucedió. La perrita corrió, animada, hacia un banco bajo la sombra de un árbol donde un hombre leía tranquilamente un libro. Valeria se congeló al reconocer la silueta. Martín. Su corazón se aceleró y por un instante consideró dar la vuelta. Pero luego vio lo que él sostenía en sus manos, el mismo libro que ella había recomendado meses atrás. Ese que él dijo era diferente, pero interesante. Un suave calor inundó su pecho. Él seguía allí. Nunca se había ido de verdad. Martín levantó la vista al sentir a Canela saltar en su regazo, y al ver a Valeria parada frente a él, sus labios se curvaron en una sonrisa discreta. Cerró el libro con calma,
colocándolo junto a otra cosa en el banco. Una pequeña caja de transporte para gatos. Antes de que Valeria pudiera preguntar, Martín la miró con brillo en los ojos y dijo, en tono casi divertido, «Traje a Sombra. Creo que él y Canela tienen un asunto pendiente». Valeria parpadeó, sorprendida. Luego se agachó para mirar dentro de la caja y vio a un gato de pelaje negro que la observaba con curiosa tranquilidad. Se rió, de una risa ligera y genuina, y sintió que, finalmente, algo en su interior encajaba. Valeria se sentó junto a Martín en el banco, sin prisa, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Por primera vez en meses no había tensión entre ellos, solo aquella extraña sensación de reencuentro que ambos aún estaban procesando. Canela rodeaba la caja de transporte, olfateando con curiosidad, mientras Sombra observaba desde dentro, como evaluando a su nueva amiga. «Entonces, ¿decidiste volverte un lector asiduo?», preguntó Valeria, señalando el libro en sus manos. Martín giró el ejemplar entre sus dedos, lanzándole una mirada ladeada. «Digamos que alguien me convenció de que ciertos libros valen la pena». Ella sonrió, y por un instante ninguno dijo nada. Era extraño estar allí después de todo, pero al mismo tiempo se sentía correcto. Fue Martín el primero en romper el silencio. «Te he extrañado». La frase fue simple, pero cargada de significado. Valeria respiró hondo antes de responder. «Yo también». Martín se pasó la mano por el cabello, como solía hacer antes de decir algo importante. «No te traje aquí para pedirte que regreses corriendo a mí. Solo quiero que sepas que nada ha cambiado de mi parte. Yo sigo aquí». Valeria bajó la mirada hacia Canela, que ahora se había acomodado a los pies de Martín, como si ya lo hubiera aceptado. Y en ese momento, ella supo que era hora de dejar de luchar contra lo que sentía. Respiró hondo, sintiendo el peso de los últimos meses disolverse poco a poco. Nunca fue de las que se rinden fácilmente a los sentimientos, pero allí, en ese instante, todo parecía más sencillo de lo que su mente solía. Su mirada dejó claro que hacía mucho tiempo que estaba listo para ello. Trato hecho. Esa misma noche, Valeria y Martín regresaron al estudio de danza donde todo había comenzado. El lugar estaba vacío, solo las luces suaves se reflejaban en los espejos y se oía a lo lejos el sonido de una radio encendida en la recepción. La sensación de déjà vu era inevitable, pero esta vez el ambiente era diferente. No había tensión ni vacilación, solo la certeza de que ambos querían estar allí. Martín no estaba allí para presionarla ni esperaba una respuesta inmediata. Solo quería que ella supiera que su lugar a su lado nunca había cambiado. Y eso, más que cualquier palabra ensayada, fue lo que realmente la impulsó a tomar una decisión. Levantó la vista hacia él, percibiendo la sinceridad en su rostro. No era un pedido de disculpas ni una súplica, era simplemente un hombre dispuesto a darle el tiempo que necesitara, porque entendía que algunas cosas no se pueden apresurar. Valeria se pasó la mano por el cabello, apartándolo, y dejó escapar un leve suspiro. «Quiero bailar», dijo de repente. Martín arqueó la ceja, sorprendido. «¿Qué?» «El tango. Empezamos algo que no terminamos, y quiero terminarlo, pero con una condición». Ella lo miró con firmeza, y en ese instante Martín supo que Valeria estaba a punto de marcar un límite importante. «Nada puede interrumpirnos esta vez, ni llamadas, ni exprometidas, ni inseguridades, solo nosotros dos». Martín sonrió, y algo extendió la mano hacia ella, como había hecho tantas veces antes, y Valeria la tomó sin dudar. Cuando la música comenzó, los primeros pasos salieron casi mecánicos, como si estuvieran probando la sintonía que creían haber perdido. Pero, a medida que el ritmo del tango llenaba el ambiente, la conexión entre ellos resurgía. Valeria se entregó al momento, cerrando los ojos por un instante,
sintiendo la firme dirección de Martín, el compás de su respiración, el calor de su cercanía. Él ya no era el hombre rígido del inicio de los ensayos. Ahora sabía confiar, y de igual modo ella comprendía que podía entregarse sin miedo. Cuando la última nota se apagó en el salón vacío, se quedaron inmóviles, aún unidos por esa cercanía. Martín miró a los ojos de Valeria, y allí, sin palabras, ella supo. Todo había comenzado con un paraguas prestado, un simple gesto que los unió de manera inesperada. Y ahora, después de tantos miedos, dudas y pruebas, estaban exactamente donde debían estar. Al salir del estudio esa noche, el aire fresco de la ciudad parecía traer una nueva ligereza para ambos. Caminaron lado a lado por las calles de Lima, sin prisa, sin necesidad de llenar el silencio con palabras superfluas. Valeria sentía la adrenalina del tango todavía palpitar en su pecho, mezclada con algo nuevo, la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. Martín, por su parte, la observaba con una mirada distinta. No era la expresión calculada de un empresario acostumbrado a tomar decisiones frías, ni la postura reservada que ella había visto en los primeros días de ensayo. Era un hombre genuinamente presente, que había aprendido que algunas cosas no se miden con lógica ni previsibilidad. ¿Aún crees que equivocarse es algo malo?, provocó Valeria, rompiendo el silencio. Martín soltó una risa baja, meneando la cabeza. Depende del error. Pero creo que, en nuestro caso, algunos tropiezos han valido la pena. Valeria sonrió y, sin pensarlo, tomó la mano de él. No fue un gesto vacilante ni incierto. Por primera vez no tuvo miedo de sostener aquello que deseaba. Martín entrelazó sus dedos con los de ella, apretándolos levemente, como si dijera que la decisión estaba tomada y que él no iría a ningún lado. En los días que siguieron, la relación de ambos se profundizó de manera natural. Los encuentros en el café bohemio se volvieron aún más frecuentes, ahora sin pretextos. Valeria dejó de fingir que no esperaba sus mensajes, y Martín ya no tuvo que ocultar su interés en los detalles de la vida de ella. Discutían libros, reían con películas antiguas, paseaban con Canela y Sombra, quienes gradualmente aprendieron a tolerar la presencia del otro. No había prisa, ni necesidad de demostrar nada a nadie. Lo que tenían era real, y eso bastaba. Con el tiempo, Valeria comenzó a darse cuenta de que el amor que construía con Martín no se caracterizaba por gestos grandiosos o promesas exageradas, sino por la constancia. Él estaba allí, en los detalles, en el café que él recogía para llevarle antes del trabajo, en la forma en que escuchaba sus historias sin interrumpirla, aun cuando se tratara de sus alumnos, de los libros o de las pequeñas frustraciones cotidianas, en cómo se adaptaba a su rutina sin intentar cambiarla, respetando sus espacios y sus inseguridades. Valeria, que siempre había temido volverse dependiente, comprendió que estar con alguien no significaba perder la propia identidad, sino compartir parte de ella con quien supiera valorarla. Martín, por su parte, descubrió que la felicidad no residía únicamente en el éxito o en tener todo bajo control. Aprendió que el consuelo podía encontrarse en cosas pequeñas, como pasar tardes despreocupadas junto a Valeria, compartir silencios sin prisa o simplemente observar cómo se iluminaba cuando hablaba de aquello que amaba. Por primera vez en años, se sentía libre para ser él mismo, sin tener que ajustarse a expectativas externas. Ya no era solo Martín Castillo, el empresario millonario. Con Valeria era simplemente Martín, y eso era suficiente. Pasaron los meses, y lo que antes parecía improbable se integró en su rutina diaria. La diferencia social que antes pesaba tanto dejó de ser una barrera. Valeria ya no sentía la necesidad de encajar en el mundo de Martín, porque se dio cuenta de que él nunca quiso moldearla para ello.
Y Martín, por su parte, encontró en la sencillez de su vida, junto a ella, un refugio. Juntos construyeron una relación sólida, basada no en apariencias, sino en el respeto, la compañía y un amor genuino. Una tarde tranquila, meses después de aquel reencuentro en el parque, Martín y Valeria caminaban lado a lado, acompañados por Canela y Sombra, quienes, sorprendentemente, se habían vuelto inseparables. El sol dorado pintaba el cielo en tonos cálidos y el aire fresco daba la sensación de que todo estaba exactamente como debía ser. Valeria miró a Martín y sonrió, recordando cómo había empezado todo. Un paraguas prestado, un pequeño gesto que los unió de manera inesperada. ¿Alguna vez has pensado en lo diferente que podría haber sido todo si no te hubiera dado ese paraguas?, preguntó divertida. Martín soltó una risa suave y la miró con cariño. Lo habría arreglado, pero admito que me gusta más la versión en la que tú apareciste. Valeria rió, meneando la cabeza. Sabía que el destino podía ser impredecible, pero también que al final, las mejores historias no comienzan con planes perfectos, sino con encuentros improbables. No había necesidad de promesas grandiosas ni declaraciones exageradas. Lo que tenían era real, sólido, y eso bastaba. Mientras caminaban juntos, sin prisa, Valeria sintió que por primera vez en mucho tiempo no había más miedo en su interior, solo la certeza de que estaba exactamente donde quería estar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.